Buenos días, profesor y compañeros. El grupo 6 del curso de Inteligencia de Negocios, compuesto por Antonio Palomino Cori, Caicedo Porra José, Ortiz Rosas Ingrid, Gómez Cabero Michelle, González Juni Alexandra, quienes habla Tiradulca Juan y Santiago Arapa Naicha, les presentarán sus trabajos de investigación sobre el diseño de Datamars. Acá tenemos todos los contenidos que se tocarán durante esta exposición. Diseño de Datamars. Previo al diseño de Datamars es necesario saber qué es un datamar y cuál es su objetivo. Un datamar es un almacén de datos orientado a un área en específico, como por ejemplo puede ser recursos humanos, compras, ventas u otros sectores en una organización. Por ello también se le conoce como una base de información departamental. Los encontramos comúnmente como divisiones de un data warehouse. Y el objetivo de usar datamars va más allá de solo tener organizada la información. El verdadero fin de todo centro de datos es acelerar los procesos de negocio, analizar y tener acceso a la información de una manera más eficiente. Ahora continuaremos con los tipos de datamars. Hay tres tipos diferentes de datamar. Se categorizan por su función, la relación con el data warehouse y las fuentes de datos que usan. El primer tipo de dato es datamar de datos dependientes. En este tipo de datamars se da cuando los datos con los que se trabaja son tomados del data warehouse. También se lo conoce como un enfoque top-down. Para formar un datamar dependiente se necesitará formar un clúster de información y estructurarlo. Este conjunto de datos los podrás ver de dos maneras. La primera es Logical View, que es una vista virtual separada de los datos, visualmente hablando. Físicamente los datos y las vistas estarán unidos. Y el Physical Subset, donde los datos se extraerán a una ubicación físicamente diferente para su análisis. Otro tipo de datamar es datamar de datos independientes. Es de este tipo cuando es un sistema independiente del data warehouse, es decir, no necesita datos del data warehouse para su funcionamiento. Los datos con los que trabaja un datamar de datos independientes se extraerán de fuentes internas, externas o de ambas. Una vez procesada la información, los datos se mandarán al repositorio del data warehouse al que corresponde para un análisis que le funcione a la empresa. Algunos de los beneficios de usar un datamar de datos independientes es que son fáciles de diseñar y desarrollar. Sin embargo, pueden volverse complejos a medida que las necesidades de un negocio vayan creciendo. Y finalmente tenemos el tipo de datamar híbridos. En este tipo de datamar se combinan los datos provenientes del data warehouse, de otras fuentes, y los conectará con otros sistemas. Con el uso de un datamar híbrido se busca principalmente la velocidad y un enfoque para beneficiar al usuario final. Ahora continuaremos con los modelados de datamar. Tenemos dos tipos de modelado o esquema: el estrella y el esquema copo de nieve. El estrella es el que habitualmente se usa. En este esquema hay una única tabla central, la tabla de hechos, que contiene todas las medidas, y una tabla adicional por cada una de las perspectivas desde las que queremos analizar dicha información, es decir, por cada una de las dimensiones. Y con respecto al esquema copo de nieve, es una estructura más compleja que el esquema estrella. Se diferencian en que algunas de las dimensiones no están relacionadas directamente con la tabla de hechos, sino que se relacionan con ella a través de otras dimensiones. En este caso se tiene una tabla de hechos situada en el centro que contiene todas las medidas y una o varias tablas adicionales con un mayor nivel de normalización. Continuamos con las diferencias con el diseño de sistemas tradicionales con el diseño de datamars. En el mundo actual, que es cada vez más competitivo, los mercados son más demandados y los clientes más exigentes. Por esta razón, las empresas se han preocupado por desarrollar
e implementar diversas soluciones para responder a estas necesidades, e incrementar el rendimiento y lograr ventajas competitivas sobre su competencia. Es por eso que se está aplicando actualmente el uso de Datamars y se está dejando un poco de lado el uso de un diseño de sistemas tradicionales. Las principales diferencias que tenemos es que en el diseño tradicional se usa un esquema relacional, mientras que el diseño de un datamar se usa un esquema estrella o un esquema copo de nieve. También tenemos otra diferencia, que es que en el diseño de sistemas tradicionales se da una mayor importancia a la estabilidad, mientras que en el diseño de un datamar se da mayor importancia al dinamismo. Otra diferencia es que en el diseño de sistemas tradicionales predomina la autorización, mientras que en el diseño de un datamar predomina la consulta. Otra diferencia también es que la actividad más importante en un diseño de sistemas tradicionales es de tipo operativa, mientras que en un diseño de datamar su actividad más importante es asistir a la toma de decisiones estratégicas concretas. Y finalmente, la última diferencia, que tenemos que un diseño de sistemas tradicionales usa tipos de datos operacionales, mientras que un diseño de datamars usa tipos de datos para la toma de decisiones. Bien, ahora procederemos a hablar sobre qué son las dimensiones y las métricas. Las dimensiones van a contener valores cualitativos, los cuales pueden ser, por ejemplo, nombres, fechas o ciertos datos geográficos. Pueden usarse dimensiones para categorizar, segmentar y revelar los datos en base a los detalles que presentan. Se va a detallar un solo aspecto de una entidad determinada. En el caso de las métricas, van a contener valores numéricos y cuantitativos que pueden ser medidos. Las medidas van a poder ser agregadas. Recordar que estos son variables independientes y tenemos como ejemplo el salario de una persona o quizás la altura de algún animal. ¿Cuáles son las diferencias que presentan las dimensiones y las métricas? Una dimensión va a ser una variable independiente, en cambio una métrica va a ser dependiente. En el caso de la dimensión no depende de la medida. En el caso de la métrica sí va a depender de la dimensión. Las dimensiones no podemos agregarlos, en cambio las medidas sí pueden ser agregadas. En el caso de las dimensiones no se puede hallar un mínimo ni un máximo. En cambio en las medidas se van a poder sumar, restar, promediar, sacar un mínimo, sacar un máximo. En el caso de las dimensiones se puede usar para comparar los datos. En el caso de las medidas es un valor de métrica que usaremos para comparar las dimensiones. En el caso de la dimensión contienen datos cualitativos y categóricos. En cambio las métricas van a contener datos cuantitativos. En caso de las dimensiones van a poder ser continuos o discretos. En el caso de las métricas no pueden ser continuos ni discretos. En el caso de la dimensión no tiene la medida de la longitud y la latitud presente. En cambio en las métricas sí va a tener la medida de la longitud y la latitud presente. Entre otras muchas más diferencias. Por ello, ahora procederemos a ver un ejemplo en Power BI de cómo se ven las métricas y las dimensiones. Bien, aquí tenemos la base de datos de una tienda donde tenemos diferentes tablas: clientes, empleados, imágenes, productos y ventas. En el caso de la tabla ventas tenemos diferentes atributos. En este caso vamos a diferenciar entre los que son métricas y los que son dimensiones. Por ejemplo, como se mencionó, en el caso de las dimensiones podemos tener la fecha, el tipo de documento, el número de documento, el RUC, la identificación. Y en el caso de las métricas vamos a tener las mediciones, que son en este caso la cantidad y también el importe que se tendrá por cada venta.
He ahí la diferencia que tenemos entre métricas y dimensiones. Bien, ahora vamos a ver el punto de atributos, jerarquías y niveles. Bien, los atributos son especificaciones que definen una propiedad de un objeto, elemento o algún archivo. Estos constituyen criterios de análisis que serán utilizados para analizar los indicadores dentro de un cubo multidimensional, los mismos que se basan en su mayoría en los campos de las tablas dimensionales y o las expresiones. Dentro de estos cubos multidimensionales, los atributos son los ejes del mismo, como podemos ver en la imagen. Bien, las jerarquías representan una relación lógica entre dos o más atributos que pertenecen a un mismo cubo, siempre y cuando posean una correspondencia de padre-hijo. Y estas jerarquías poseen las características de que pueden existir varias en un mismo cubo multidimensional, están compuestas por dos o más niveles y que tienen una relación de 1 a n o 1 a muchos o de padre-hijo. Entre atributos consecutivos de un nivel superior y uno inferior. Y la principal ventaja de manejar estas jerarquías reside en poder analizar los datos desde su nivel más general al más detallado y viceversa, ¿no? Al desplazarse por los diferentes niveles. Bien, ¿y qué son los niveles? Bien, los niveles están relacionados con el término granularidad, pues la granularidad representa el nivel más detallado al que se desea almacenar la información sobre algún negocio que se esté analizando. Por ejemplo, los datos referentes a ventas o compras realizadas por alguna organización o empresa pueden registrarse diariamente, y los datos que son respecto a los pagos y sueldos podrían almacenarse a nivel de mes. Soy Cortés Rosa Sigriferela y hablaré acerca de los cubos y funciones de agregación de las medidas. Comenzaremos definiendo qué es un cubo. Bueno, un cubo es una base de datos OLAP. Como bien su nombre indica, es un conjunto de datos multidimensionales de manera estructurada. Esa estructura permite facilitar la visualización de los datos a través de las dimensiones de los cubos. A diferencia de un datamart, que es básicamente un contenedor de tablas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Según la figura mostrada ahí, podemos ver que se cuenta con cada una de las dimensiones que representa a time, road y source. En la figura se pueden resaltar algunos datos en gris que vienen a representar los datos que corresponden al trimestre, en este caso, en time. En la figura podemos observar que se tienen 4 trimestres, 6 continentes, 4 medios de transporte, lo que nos da como resultado 96 datos. Eso se obtiene multiplicando 4, 6 y 4, que representan cada cubo. En esta misma figura podemos observar que la dimensión time tiene 7 valores posibles, la dimensión road tiene 9 valores posibles y la dimensión source 7 posibles valores. Realizamos una operación de combinatoria multiplicando esos valores y tendremos 441 posibles preguntas sobre los datos existentes. En este mismo ejemplo, si tuviéramos los datos a nivel de un mes, significaría que tendríamos que multiplicar por 12. En total nos daría 288 y nos daría 456 posibles preguntas si se realiza a nivel anual. Tenemos la función de agregación. Las funciones de agregación se calculan en medidas para habilitar el análisis más profundo de los datos.
La función de agregación más común es el de la suma. Una consulta común de Google App, por ejemplo, resume el tiempo total para todas las actividades en progreso. Otras funciones comunes de agregación son mínimo, máximo y cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de diseño. Empezamos hablando sobre la tabla de hechos, o también llamado Fact Table, que son los atributos medibles en el modelo dimensional que establece las relaciones entre dichos atributos y las dimensiones que se desprenden de él. Denominamos hechos a los indicadores de negocio. Por ejemplo, en un caso de ventas, los hechos serían las ventas, los pedidos, los envíos, las reclamaciones, las compras, etc. Es decir, son todas aquellas medidas numéricas que incluimos en nuestro sistema de Business Intelligence. Básicamente, una tabla de hechos vendría a ser la tabla central, la tabla más transaccional de un modelo estrella. Adicionalmente, cabe mencionar que la tabla de hechos solo contiene columnas de dos tipos, que son medidas y claves foráneas hacia las dimensiones, que es de lo que vamos a hablar ahora. Las dimensiones son las representaciones en el Data Warehouse de un punto de vista para los hechos de cierto proceso de negocio. Observamos nuevamente el gráfico anterior, en el cual podemos ver que se vuelve a mostrar la tabla más transaccional, que vendría a ser la tabla de hechos, y adicionalmente tiene como atributos a las llaves foráneas, que son básicamente las tablas secundarias, que vendrían a ser en este caso las dimensiones. Buenas noches, soy Alexandra de González Juliuni y voy a hablar sobre el modelo físico del Datamart. Bueno, el modelo físico de Datamart. Bueno, normalmente los elementos de diseño de esquemas como tablas y vistas se consideran el modelo de datos lógico de una base de datos. Estos objetos van a proporcionar información sobre elementos disponibles, ¿no? Pero en el modelo físico, en cambio, se define cómo se van a almacenar estos datos realmente en la memoria y cómo se van a distribuir dentro del almacenamiento. Por ejemplo, acá tenemos los tipos de datos. Los tipos de datos, por ejemplo, en City y también en Order Date, y bueno, en cada uno de los tipos de los atributos. Las tablas de dimensión van a ser tablas simples desnormalizadas que se van a unir en las tablas de hechos al final, ¿no? A través de un campo clave. Además, los atributos de la tabla de dimensión ofrecen información característica de las tablas de hechos y no hay límite de que haya tablas de dimensión. Las dimensiones pueden contener una o varias relaciones jerárquicas. Normalmente tienen pocos registros. Y acá tenemos algunos ejemplos como la tabla categoría y la tabla de empleado. Los atributos. En las tablas de hecho va a ser la tabla principal del modelo dimensional, que va a contener los campos claves. En ella se reúnen las tablas de dimensión y va a contener métricas de lo que se quiere analizar. Generalmente son valores numéricos que se suelen agregar. Para evitar la redundancia de atributos, en esas tablas de dimensiones normalmente hay muchos registros. Tenemos acá, por ejemplo, un reporte de la unión de las tablas de empleado, cliente, de las órdenes, el producto y la categoría. Me voy a mostrar cómo esto se ha implementado en el Power BI. Tenemos un ejemplo. Primero se construyó el modelo físico usando modelo estrella, distribución estrella. Se determinaron las relaciones, que normalmente es de 1 a varios, la mayoría de casos. Luego se creó las tablas de dimensiones. Tenemos
la de categorías con sus atributos de clientes, de fecha, de empleados, de productos y de orden, ¿no? Y la de ventas, y acá tenemos la tabla de hechos de orden, ¿no? Bueno, y luego tenemos, bueno, se puede generar a partir de esto un reporte, ¿no? En donde se ubican los datos más importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el reporte de las órdenes por mes, ¿no? Luego, bueno, también se hace una distribución por el territorio, ¿no? Y eso es todo. Pasamos con mi compañera.